En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 16 de noviembre de 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 25. En aquel tiempo, unos fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allá. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no vayáis detrás, como el fulgor del relámpago brillen en un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día, pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy vemos en esta hermosa enseñanza, aparte del Evangelio, cómo es que los fariseos preguntan a Jesús quizás una cosa que les ha interesado siempre, ¿no? Y es una mezcla quizás de interés propio de ellos, de curiosidad y, ¿por qué no, también quizás de miedo? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios?, le preguntan. Es decir, ¿cuándo será el día definitivo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el retorno de Cristo para juzgar a los vivos y a los difuntos en el juicio final? Pues Él contesta mediante dos afirmaciones muy claras, hermanos. Nos dice que primero el reino de Dios no vendrá de manera espectacular. Así lo dice. Quizás como las escenas de las películas de los romanos, ¿no? Cuando uno ve esas películas antiguas del Imperio Romano, en que el general, pues, de turno, que ha vencido a sus enemigos, entra de manera triunfante a Roma, con bombos y platillos, ¿no? Todo el pueblo está en la calle aclamándole, esperando por esa victoria que ha obtenido. Los senadores, los patricios y hasta el mismo emperador, pues, lo recibe entre trompetas y timbales, que no logran más que apagar las voces de todos los que participan en la ceremonia o en esas manifestaciones, pero que son meramente humanas. Dice que no vendrá de esa manera, hermanos. Y la segunda es que nos dice como una radical afirmación que el reino de Dios se manifiesta y comienza dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Entonces hay que entenderlo bien claro, que Dios, el reino de Dios no vendrá, pues, como lo hace de manera pomposa, ¿no? De manera bulliciosa, ¿no? Dice que el reino de Dios está en cada uno de nosotros. A través de estas dos miradas radicales y distintas sobre cómo actúa Dios en la vida de los hombres hermanos y en la vida del mundo, podemos quizás hacer muchas profundizaciones, muchos análisis y muchas reflexiones. Podemos entender que a través de estas es que el reino no viene espectacularmente. Dios no se manifiesta en el ruido, no se manifiesta en el show, no se manifiesta en lo mediático, no se manifiesta, pues, en esas grandes manifestaciones de gritos y de bullicia, no se presenta, pues, en aquellos lugares donde salen pomposamente mucha gente a gritar, no, hermanos. Por el contrario, el reino de Dios viene en lo silencio, viene del corazón, obra y actúa con prudencia y con mucha discreción. Amén. El mundo muchas veces quiere lo visible, hermanos. La humanidad quiere lo visible, lo que puede palpar, lo que puede percibir. En cambio, Dios, hermanos, va desarrollando su plan salvador, organizando la vida de los hombres de una manera invisible, a la manera de esa semilla de mostaza que se siembra sobre la tierra, donde el reino de los cielos va creciendo poco a poco en el interior del corazón. Amén. Pues el reino de Dios también, hermanos, del mundo busca muchas veces la vanidad. Busca el aparentar, el ego, el confort, el quedar bien con todo el mundo. En cambio, hermanos, el reino de Dios, el reinar de Dios, el dirigir de Dios la vida de los hombres se hace de manera humilde. Porque mientras más humilde sea el hombre, hermanos, mientras más humilde seamos tú y yo como seres humanos, este corazón humano estará mejor dispuesto, mejor preparado para la acción de Dios, para la transformación de Dios en su vida. Pues hay que tener en cuenta, hermanos, que el mundo siempre te va a deslumbrar.
y deslumbra siempre como esos fuegos artificiales, donde por unos 5 o pocos minutos o segundos impactan, impresionan y deslumbran y decimos, wow, qué bonito, mira, qué luces hermosas, wow, lo máximo. Pero luego se apaga, hermanos. Es decir, caduca. Y cuando caduca esos juegos artificiales es para siempre, es definitivamente. No se vuelve a prender automáticamente. En cambio, el reino de Dios no deslumbra, hermanos, como esos juegos artificiales, sino que alumbra como una luz constante, continua. Y no es simplemente como un fogonazo, ¿no? Como un juego artificial, no. Porque es una luz fiel, es una luz que se sostiene y que guía seguramente en la conversión tuya y mía, en la transformación tuya y mía, en la renovación interior de cada uno de nosotros. Amén. El reino, pues entonces, del mundo también busca atender muchas veces nuestros deseos humanos y con alguna necedad hace lo que sea con tal de atender caprichosamente la voluntad humana. En cambio, hermanos, el actuar de Dios, el reinar de Dios, se da desde la sabiduría, de esa sabiduría misteriosa, una sabiduría desde la cruz. Hermanos, así es Dios, así es la lógica de Dios, así es su filosofía de Dios, así es la forma como Dios va renovando el corazón humano, la sociedad y el mundo. Jesús hoy nos da la clave, hermanos, para encontrar el reino de Dios, o lo que es lo mismo, a Dios mismo, a nuestro Padre, como lo dijo Jesús. No hay que esperar grandes milagros, hermanos, y grandes prodigios. No hay que esperar espectaculares acontecerimientos en tu vida o en mi vida, pues el reino de Dios está dentro de nosotros. Dios alienta nuestros corazones y nos anima a amar y querer a nuestros hermanos y hermanas, a todos sin excepción. Y en ese cariño está Dios mismo, hermanos, porque recuerden que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿qué más buscamos, hermanos? ¿Qué más buscamos? Sin embargo, es una realidad que solo es visible y que puede ser vivida en la medida en que entramos en esa esfera, en ese entorno divino mediante la gracia que nos produce el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que con su poder fluye en cada uno de nosotros y nos permite obrar como tal. Es decir, en la medida que nos alimentamos al Espíritu en nuestra vida por medio de la oración, de los sacramentos y de la meditación diaria en la palabra de Dios, se abre delante de nosotros ese horizonte verdadero del reino, en donde solamente el amor, la alegría y la paz son verdadera realidad. Amén. Si nos dicen que el Hijo del Hombre está aquí o está allá también, como dice la palabra, no vayamos a esos sitios. Al Hijo del Hombre le encontramos cada vez que abrimos nuestro corazón al hermano, al prójimo, cada vez que nos importan más sus derechos y su bienestar que el nuestro, cada vez que compartimos el pan, como hacemos en la Eucaristía de cada día, y cada vez que compartimos la vida como deberíamos hacer en todo momento. Allí, hermanos, está presente el Hijo del Hombre y el reino de Dios y Dios mismo. Está ahí, hermanos, sin alharacas, sin trompetas ni tambores, sin grandes ceremonias, porque todo eso sobra y no hace más que distraer lo verdaderamente importante, que Dios es amor y que allá donde un corazón ama y da la vida por los hermanos y hermanas, aunque eso implique sufrir, es Dios mismo el que se hace presente y florece y se renueva en la vida. Amén. Hermanos, aquí entonces el reino de Dios es eso. Es esa sociedad de hombres y mujeres que nombran a Dios como Rey y Señor en sus vidas. Que salgan valientes, corajudos y digan, yo vivo en Cristo y para Cristo, que mi vida me transformó por Jesús. Ese reino de Dios ha empezado, hermanos, en nuestra travesía terrena, pero al lado de Dios hay otros reyes que llaman a la puerta de los corazones humanos para reinar en ellos, como el dinero, el prestigio, el placer, el egocentrismo, el confort y tantas cosas que nos pone el mundo y de hecho reinan en bastantes corazones humanos. Pero llegará, hermanos, un día en que solo existirá el reinado de Dios, lo que llamaremos nosotros cielo, o lo que llamamos cielo. Todos los otros reyes desaparecerán de esta esfera, hermanos. En ese reino, en su segunda y definitiva etapa, solo reinará el amor, solo reinará Dios. Esta es la morada de Dios con los hombres, donde se pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo, el pueblo de Él y Dios con ellos y será su Dios definitivamente y enjuagará
todas sus lágrimas en los ojos. Y de seguro que no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni habrá ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Amén. San Bernardo decía en un sermón que habla de tres venidas de Jesús. La primera venida, pues, cuando se hizo al hombre. La segunda, cuando vendrá como juez. Y hay una venida intermedia, que es la que tiene lugar ahora en el corazón de cada uno de nosotros. Es ahí, hermanos, donde se hacen presentes el nivel personal y de experiencia, la primera y la última venida. La sentencia que pronunciará Jesús en el día del juicio será la que ahora resuene en nuestros corazones. Amén. Ello, hermanos, que todavía no ha llegado, y es que ahora definitivamente creo que es una realidad. Para todo esto es importante entonces tener en cuenta la definición de la sabiduría, actuar con sabiduría, como lo dice la primera lectura. Esa sabiduría divina, pocas cosas tendríamos que decir y mucho que orar para que sea una realidad en nosotros. Podemos ver cómo ya lo hemos meditado, cómo su presencia en nosotros nos hace personas que piensan y actúan de modo diferente. Por eso es que constantemente insistimos en que el cristiano, desde el punto de vista del bautismo, ha sido inundado en esta sabiduría divina que debe ser para mostrarse a los demás como una persona sin dobleces, sin doble cara. Sus juicios, sus acciones, sus palabras, en fin, todos se manifiestan en la presencia de Dios. Y por ello, hermanos, es capaz de llevar su vida y sus asuntos de una manera muy distinta, no de la manera del hombre buscando solamente placeres, distinciones y demás. Esta sabiduría, por ser producto de la gracia, no se adquiere, hermanos, en los libros, sino en el trato íntimo con Dios. Es por ello que nos encontramos a lo largo de la historia, hermanos, con personas prácticamente iletradas, pero que han sido capaces de fundar órdenes religiosas, de conducir a pueblos, pero sobre todo de construir en medio de su comunidad el reino de los cielos, el reino de Dios. Hermanos, nuestro Padre Dios la da con abundancia a sus amigos, a aquellos que lo frecuentan, esta gran sabiduría, que lo toman en cuenta en sus decisiones, que están comprometidos con Él a crear una amistad sólida. Ojalá que el conocer todo lo que la sabiduría divina hace en nosotros nos ayude a desearla con todo el corazón y a pedirla y a recibirla con gozo. Entonces, hermanos, busquemos el reino de Dios en nuestros corazones, pero pidámoslo con sabiduría para que nos haga siervos dignos de Él. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.